Contrato emergente de generación termoeléctrica en Esmeraldas. Objetivo: familiarizar al grupo con un caso real de control de la contratación pública, el contrato emergente de SELEC-EP para generar energía en Esmeraldas, exponiendo sus antecedentes, irregularidades detectadas y las acciones de control realizadas, a fin de motivar análisis crítico y preparar la próxima clase con la invitada. Contexto de la emergencia eléctrica en 2024. A inicios de 2024, Ecuador enfrentó una crisis energética debido a un déficit en la generación eléctrica. Como respuesta, el 16 de abril de 2024 el Ministerio de Energía emitió un acuerdo ministerial, MEM 2024-0005-AM, declarando el estado de emergencia del sector eléctrico nacional por 60 días. Esta declaratoria tenía el propósito de salvaguardar la continuidad del servicio público de energía eléctrica, permitiendo tomar acciones inmediatas para incrementar la generación y así superar la crisis. En particular, mediante dicha declaratoria de emergencia se instruyó a la empresa estatal SELEC-EP, Corporación Eléctrica del Ecuador, a que ejecutara de forma ágil contrataciones emergentes para incorporar nueva capacidad de generación eléctrica, ya fuese a través de la adquisición o arrendamiento de plantas de generación adicionales. En otras palabras, se le dio luz verde a SELEC-EP para que, de manera excepcional, consiguiera rápidamente más energía eléctrica para el país, sin seguir los procesos ordinarios de contratación, ya que la situación era urgente, inmediata e imprevisible, según se justificó en el acuerdo. Atendiendo esta disposición, el gerente general subrogante de SELEC-EP emitió el 10 de junio de 2024 la resolución CEL-RES 0108-24. En la cual declaró en emergencia a la propia SELEC-EP y autorizó formalmente las contrataciones necesarias para incorporar nueva capacidad de generación térmica adicional lo más pronto posible. Dentro de esta resolución y documentos técnicos relacionados, se definió el plan de instalar hasta 150 MW de potencia térmica firme adicional, considerando que esa cantidad contribuiría a superar la emergencia eléctrica. En efecto, en el informe técnico económico que sirvió de insumo para la declaratoria de emergencia, se identificó un proyecto prioritario denominado Contratación Emergente de Generación Térmica Terrestre, Esmeraldas con una potencia objetivo de 150 MW, acorde al análisis de la máxima capacidad requerida para estabilizar el sistema eléctrico. ¿Por qué 150 MW? Para tener una idea, 150 megavatios es una cantidad significativa de energía, suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares. Esta potencia se consideró necesaria para disminuir el déficit energético y evitar cortes eléctricos. El proyecto se ubicaría en la provincia de Esmeraldas, específicamente en un terreno de la zona La Propicia, cercano a la refinería estatal de Esmeraldas, aprovechando que allí existía espacio e infraestructura para montar generadores termoeléctricos terrestres. Con este contexto, la unidad de negocio Electroguayas de SELEC-EP, una división encargada tradicionalmente de proyectos termoeléctricos, fue delegada para llevar a cabo la contratación emergente de la central térmica en Esmeraldas. La contratación se realizaría bajo un régimen especial de emergencia, incluso catalogada como contratación en el extranjero, lo que sugiere que los equipos o proveedores provendrían del exterior. Dadas las circunstancias extraordinarias, se permitió que muchos trámites burocráticos se simplificaran o aceleraran, siempre bajo la premisa de atender la emergencia lo más pronto posible. La contratación emergente y el contrato en Esmeraldas. Siguiendo la declaratoria de emergencia, SELEC-EP preparó los pliegos y especificaciones técnicas para contratar los nuevos generadores. El objeto del contrato se describió formalmente como la adquisición, instalación, puesta en marcha y asistencia en operación y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres, 90-150 MW, a ubicarse en la zona La Propicia de la provincia de Esmeraldas. Es decir, se planeaba comprar e instalar una planta de generación termoeléctrica estacionaria, con capacidad total en un rango entre 90 megavatios, mínimo, y 150 megavatios, máximo, incluyendo no solo la entrega de los equipos, sino también su montaje, arranque y un soporte en operación / mantenimiento. Todo esto enmarcado en la emergencia eléctrica declarada en abril de 2024. ¿Por qué un rango de 90 a 150 MW y no una cifra fija? Originalmente, como mencionamos, la meta técnica era alcanzar hasta 150 MW adicionales. Sin embargo, los pliegos establecieron un rango flexible. Inicialmente, versiones preliminares de las especificaciones indicaban un mínimo de 100 MW y hasta 150 MW de potencia a contratar. Este mínimo de 100 MW tenía lógica, ya que se buscaba al menos superar el umbral de los 100 MW para impactar positivamente en la crisis.
No obstante, durante el proceso, se redujo el requerimiento mínimo a 90 MW. Esta modificación quedó plasmada en la última versión de las especificaciones técnicas, 18 de julio de 2024, donde el límite inferior de potencia bajó de 100 MW a 90 MW, sin una justificación técnica clara que lo sustentara. La Contraloría destaca este cambio porque cualquier reducción en la potencia contratada implicaba un menor aporte para solventar la emergencia. De hecho, bajar el mínimo a 90 MW podía significar que, aun adjudicando el contrato, el país obtuviera menos generación de la necesaria para disminuir y eliminar la crisis energética, contrariando parcialmente el objetivo inicial de la declaratoria de emergencia. El proceso de contratación se llevó a cabo en un periodo muy corto, dadas las presiones de tiempo. Hubo que identificar proveedores capaces de suministrar y montar rápidamente estos generadores de gran tamaño. Según el informe, se recibieron cotizaciones y propuestas de varios posibles oferentes. Algunas de esas ofertas preliminares indicaban que otros proveedores podían entregar, por ejemplo, 103 MW, 120 MW, hasta 180 MW de potencia. Es decir, había posibilidades en el mercado para cubrir o incluso superar los 100 MW originalmente requeridos. A pesar de ello, la Comisión Técnica de SELEC-EP optó por considerar el rango más bajo, 90 MW, y finalmente preseleccionó la oferta de una empresa que apenas alcanzaba 91 MW, como veremos enseguida. El contrato emergente NRO. SELEC-EP EGU Esmeraldas 002 fue finalmente adjudicado a la empresa Austral Technical Management ASEAS, ATM, que resultó ganadora del proceso. La firma del contrato se realizó el 9 de agosto de 2024, suscribiendo por parte de SELEC-EP el gerente de la unidad de negocio Electroguayas, como delegado con poder especial para este contrato, y por parte de la empresa adjudicada su representante legal. El monto total pactado fue de USD 89.930.787,00, 89,93 millones de dólares, sin incluir IVA. Este valor cubría la adquisición de todos los generadores diésel necesarios, un conjunto de grupos electrógenos de la marca MAN, como detalló la oferta, con sus respectivos sistemas, así como los trabajos de instalación, puesta en marcha y asistencia técnica inicial. El plazo establecido fue de 140 días calendario contados a partir de la firma, para tener la planta operativa, es decir, aproximadamente hasta finales de diciembre de 2024. En resumen, en medio de la emergencia eléctrica, SELEC-EP contrató de forma acelerada este proyecto termoeléctrico con EDIA ASEAS. A continuación, analizaremos quién es esta empresa, cómo fue seleccionada y qué problemas surgieron tanto en la contratación como en la ejecución del contrato, según los hallazgos de la Contraloría General del Estado, CGE. Cabe anotar que la CGE es el organismo de control gubernamental encargado de auditar y verificar el correcto uso de los recursos públicos. En este caso, llevó a cabo un examen especial al contrato, abarcando el periodo 1 de enero de 2023 al 13 de diciembre de 2024. Dicho examen revisó todas las fases: preparatoria, planificación y necesidad, precontractual, convocatoria y adjudicación, contractual, cláusulas y firma, de ejecución y pagos, así como los contratos complementarios o adendas si los hubo. Veamos cuáles fueron sus principales observaciones. Evaluación técnica y selección del proveedor, irregularidades detectadas. Austral Technical Management, ATM, SAS es la empresa que resultó adjudicada con este importante contrato. Un dato relevante es que EDIA ASEAS era una compañía de reciente creación, fue constituida en Uruguay el 26 de abril de 2024, apenas unos meses antes de la adjudicación, con un capital social de solo 10.000 pesos uruguayos, aproximadamente $260 estadounidenses. Este detalle despertaba dudas sobre su capacidad financiera para un contrato cercano a $90 millones y también sobre su experiencia previa en proyectos de gran escala. La Contraloría investigó a fondo la propuesta de ATM y encontró varios incumplimientos de requisitos y problemas en la evaluación técnica que le permitió ganar el contrato. Para empezar, EDIA ASEAS ofreció instalar grupos electrógenos marca MAN Diesel que en conjunto sumaban aproximadamente 91 MW de potencia efectiva. Esta oferta apenas superaba el mínimo exigido, 90 MW, y estaba bastante por debajo de los 150 MW máximos posibles. Sin embargo, la comisión evaluadora decidió seguir adelante con esta propuesta. Durante la fase de calificación de ofertas, no se exigió rigurosamente el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases técnicas, lo que benefició a ATM. Veamos punto por punto las observaciones de la auditoría.
Experiencia específica no acreditada. En los pliegos de la contratación emergente seguramente se pedía que el oferente demostrara experiencia previa en proyectos similares, por ejemplo, instalación de centrales eléctricas de cierta magnitud. ATM SAS, al ser una empresa nueva, no contaba con trayectoria propia. Para intentar cumplir con este requisito, presentó documentos de referencia de proyectos ejecutados por otra empresa llamada Andina Turbomecánica SPA. Es decir, ATM adjuntó certificaciones o contratos que en realidad correspondían a obras realizadas por esa otra compañía, tratando de hacerlos pasar como experiencia equivalente. La subgerencia jurídica de SELEC-EP, encargada de revisar la legalidad del proceso, avaló estos documentos como útiles y válidos para acreditar la experiencia de ATM, sin objetar que no eran trabajos realizados por el propio ATM ni coincidían exactamente con lo requerido en la documentación preparatoria. En la práctica, se dio por cumplido el requisito de experiencia con información ajena, lo cual es irregular. La Contraloría subraya que no hubo evidencia documental de que ATM tuviera la experiencia mínima exigida, y aún así la Comisión de Calificación no lo descalificó. Falta de integridad en la oferta. Incoterms. Otro incumplimiento identificado es que la propuesta de ATM no cumplió con un término de las bases referente a Incoterms 2020. Los Incoterms 2020 son condiciones internacionales de comercio que definen las responsabilidades del vendedor y comprador en el transporte y entrega de mercancías, por ejemplo, si el precio ofertado incluye el costo de flete, seguros, importación, etc. En este caso, al parecer ATM no especificó adecuadamente bajo qué condiciones entregaría los equipos en Ecuador, lo cual afectaba la integridad de la oferta. En una licitación normal, no cumplir con algo tan esencial podría ser causal de descalificación inmediata, ya que deja incertidumbre sobre costos y logística. No obstante, la comisión pasó por alto este defecto y continuó evaluando la oferta de ATM pese a la falta de claridad en este aspecto. No presentación de pruebas de fábrica ni certificados de calidad. Un punto crítico en proyectos de generación es asegurar que los equipos ofrecidos cumplan las especificaciones técnicas y que sean efectivamente nuevos. 0 horas de uso. Para esto suelen requerirse certificados de origen, resultados de pruebas operativas actualizadas o pruebas de aceptación en fábrica, FAR, por sus siglas en inglés, de los generadores. ATM SAS no entregó tales pruebas ni certificados junto con su oferta. En particular, no presentó resultados de pruebas de fábrica que evidenciaran el desempeño de los motores y generadores antes de la entrega. Estas Factory Acceptance Tests, FAT, habitualmente incluyen verificaciones de potencia, eficiencia, seguridad y demás parámetros en el taller o planta del fabricante. Sin esos documentos, no había constancia de que los equipos funcionaran correctamente ni de que cumplían con los estándares exigidos. A pesar de la importancia de esto, la oferta de ATM fue admitida sin las FAT, lo cual luego ocasionó problemas en la fase de inspección, como veremos más adelante. Flexibilización de requisitos técnicos, potencia y antigüedad de equipos. Probablemente la observación más notable es que la Comisión Técnica ajustó las exigencias del proyecto para acomodar las posibilidades de ATM. Recordemos que inicialmente se quería un mínimo de 100 MW y equipos nuevos. ATM, sin embargo, solo disponía de alrededor de 91 MW en maquinaria y no toda era completamente nueva. En la audiencia informativa del 25 de julio de 2024, una reunión aclaratoria con los proponentes, se permitió que ATM presentara su oferta conforme a la realidad de los equipos que disponía. ¿Qué significó esto? Que SELEC aceptó modificar sus requerimientos para encajar lo que ATM ofrecía, en lugar de exigirle al proveedor que cumpliera al 100% con lo pedido inicialmente. Concretamente, se terminó aceptando que los grupos electrógenos ofrecidos por ATM fuesen más antiguos de lo estipulado y que necesitarían ciertas mejoras. En la invitación original se requería que los equipos no tuvieran más de 4 años de fabricación, esto para garantizar su modernidad. Pero ATM trajo motores diésel modelo MAN 9L21/31 fabricados en 2017, es decir, de aproximadamente 7 años de antigüedad en 2024. Pese a incumplir claramente el límite de antigüedad, la comisión los aceptó con año 2017 sobre la mesa. Para justificarlo, ATM propuso realizar actualizaciones tecnológicas en los componentes internos de esos motores, como turbocompresores, alternadores, culatas, etc., durante la etapa de instalación y operación, a fin de ponerlos al nivel requerido. Sorprendentemente, esta solución fue admitida. En lugar de rechazar la oferta por no ser equipos nuevos, se consintió que se entregaran equipos usados o de viejo stock, con el compromiso de mejorarlos.
En términos prácticos, CELAC IP renunció a la exigencia de equipos 0 horas y asumió el riesgo de recibir maquinaria envejecida, confiando en que el contratista la pondría a punto. Asimismo, al bajar la potencia mínima a 90 MW, la comisión permitió que la oferta de 91 MW de ATM calificara, aunque eso implicaba un aporte menor al sistema eléctrico. Es decir, se sacrificó cantidad de potencia por darle cabida a este proveedor específico. Todo esto se evidencia en las conclusiones del informe de auditoría. Los miembros del comité de calificación preseleccionaron un oferente que no cumplía con la integridad de la oferta ni con requisitos mínimos. Acreditaron su experiencia con documentos de otra empresa, no evaluaron su capacidad económica, y mediante el acta de audiencia informativa admitieron que presente su oferta según la realidad de sus equipos. Grupos electrógenos de 7 años en lugar de 4, aceptando actualizaciones a componentes, sin solicitar certificados de origen ni pruebas operativas actualizadas o FAD. En suma, se flexibilizaron múltiples criterios técnicos en favor de ATM, algo muy inusual y riesgoso en una contratación pública. Capacidad económica no evaluada. Por último, pero no menos importante, la CGE señala que no se evaluó la solvencia financiera del oferente. Dado que Edia Maceas era prácticamente una empresa nueva con capital insignificante, $260, era fundamental analizar si tenía respaldo financiero o socios con los recursos para cumplir un contrato tan grande. Los pliegos preparados por la Comisión de Estructuración no incluyeron parámetros para evaluar la capacidad económica de los proponentes ni explicaron por qué omitían esa exigencia. La especialista de adquisiciones responsable tampoco insistió en incorporar este análisis ni en actualizar los documentos con tal requisito. Por ello, ATM nunca fue sometido a un escrutinio financiero serio. La comisión calificadora no pidió estados financieros, garantías adicionales, ni otros documentos que demostraran que la empresa podía financiar la fabricación, transporte e instalación de los equipos. Este vacío en la evaluación es considerado un error grave de la entidad contratante, pues comprometer casi 90 millones con una empresa sin músculo financiero pone en riesgo la ejecución misma del contrato. En síntesis, la fase de selección y calificación del proveedor estuvo plagada de irregularidades. Se benefició indebidamente a Edia Maceas, pasando por alto sus incumplimientos de requisitos técnicos y su falta de experiencia y solvencia. Todo ello quedó registrado en la auditoría, se invitó y adjudicó a un oferente que no cumplió con los requisitos establecidos, modificando incluso las condiciones para acomodarlo. Este es un ejemplo de fallas en el control interno durante una situación de emergencia, donde la premura llevó a decisiones cuestionables. Ejecución del contrato, problemas con equipos e inspecciones técnicas. Tras la firma del contrato en agosto de 2024, inició la fase de ejecución del proyecto. Aquí, la atención se centró en traer los equipos al país, instalarlos y ponerlos en marcha lo antes posible, dado que cada día de demora prolongaba la escasez de energía. Sin embargo, la Contraloría halló que en esta etapa también ocurrieron deficiencias importantes, especialmente en las inspecciones técnicas de los equipos y en el cumplimiento de garantías de calidad. Un aspecto clave del contrato SELEC, EP-EGU Esmeraldas 002 era la cláusula de inspección inicial y verificación visual de los bienes, previo a su instalación definitiva. Esto significa que antes de aceptar los equipos y proceder con pagos fuertes, debían ser inspeccionados por una entidad competente para confirmar que correspondían a lo ofertado y que estaban en condiciones óptimas. Para cumplir con ello, SELEC EP contrató a un tercero independiente, una certificadora internacional, Bureau Veritas, que actuaría como inspector de calidad. Se integró una comisión técnica de SELEC para acompañar esta inspección inicial de los equipos en fábrica o en puerto. Dicha inspección inicial de los generadores se realizó alrededor de septiembre de 2024, antes del envío e instalación en Esmeraldas. ¿Qué se esperaba de esta revisión? Básicamente, verificar físicamente los equipos, cotejar números de serie, especificaciones y aplicar, o al menos planificar, pruebas técnicas según un plan de inspección y pruebas, ITP, aprobado. Un ITP es un documento que detalla qué pruebas e inspecciones se harán a cada componente y en qué momentos, para asegurar la calidad. Por ejemplo, revisión visual, pruebas de funcionamiento en vacío, medición de parámetros eléctricos, etc. La auditoría reveló que esta inspección inicial fue incompleta e insuficiente. En primer lugar, no se realizó la verificación completa del plan de inspección y pruebas, ITP, durante la inspección inicial. Es decir, la certificadora e inspectores no llegaron a comprobar todos los puntos técnicos previstos. No se pudo constatar adecuadamente que los equipos cumplían con todos los parámetros requeridos, probablemente porque faltó tiempo, instrumentos o porque ciertos ensayos no se ejecutaron.
De hecho, la Contraloría menciona que el personal técnico elaboró un borrador de informe de inspección a fines de septiembre de 2024 donde se detallaron varias observaciones, entre ellas que no se pudo constatar adecuadamente los parámetros técnicos requeridos, ni se presentó el plan de inspección y pruebas, ITP, solicitado. Este borrador de informe, fechado alrededor del 30 de septiembre de 2024, fue entregado al contratista ATM para que conozca las deficiencias encontradas. En otras palabras, ya en ese momento inicial quedó claro que no se habían verificado plenamente las características técnicas de los generadores ni se había seguido un plan exhaustivo de pruebas. Una de las sorpresas más graves durante la inspección fue el descubrimiento de un problema de especificación en dos de los generadores. Según el informe de Contraloría, en dos de los generadores examinados se observó que la placa de identificación del fabricante indicaba una frecuencia de 50 Hz. Esto encendió las alarmas, ya que el sistema eléctrico ecuatoriano opera a 60 Hz, no a 50. Los generadores eléctricos, y sus alternadores, vienen diseñados de fábrica para una frecuencia específica. Utilizar equipos de 50 Hz en un país de 60 Hz no es directamente compatible y podría requerir modificaciones complejas o implicar que los equipos no servirían adecuadamente. Además, en esas placas figuraba año de fabricación 2016, corroborando que eran unidades con varios años de antigüedad, fabricadas hace 7 a 8 años. Este hallazgo confirmó los temores: parte de la maquinaria no correspondía a equipos nuevos de fábrica recientes, sino probablemente a stock antiguo adaptado. Lo más preocupante es la diferencia de frecuencia, 50 Hz versus 60 Hz. Esto sugiere que ATM SAS proveyó algunos generadores originalmente construidos para otro mercado, posiblemente Europa o Asia, donde se usa 50 Hz. Para usarlos en Ecuador habría que reconvertirlos o al menos garantizar, mediante pruebas, que pueden operar a 60 Hz sin inconvenientes. Al momento de la inspección inicial, no se tenía esa certeza, pues no se habían presentado resultados de pruebas de frecuencia ni documentación técnica que respaldara una conversión. Otro punto crítico fue la ausencia de garantías técnicas válidas por parte de los fabricantes. En contratos de equipamiento de este tipo, la ley Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública exige que se presente una garantía técnica otorgada por el fabricante, su representante o distribuidor autorizado de los bienes. Esta garantía normalmente es un certificado o carta formal donde el fabricante asegura la calidad y buen funcionamiento de sus productos por un periodo determinado, respaldando al comprador, en este caso SELEC-EP. Si por alguna razón el proveedor no trae esa garantía de fábrica, debe presentar una garantía equivalente, por el mismo valor de los bienes, emitida por una compañía aseguradora o bancaria, para proteger al Estado en caso de fallas. ATM SAS no presentó certificados de garantía emitidos por MAN, fabricante de los motores, ni por AVK, fabricante de los generadores, ni por ningún distribuidor autorizado. En lugar de eso, lo que hizo fue entregar una declaración juramentada autodenominándose fabricante / ensamblador de la central termoeléctrica, asumiendo ella misma la garantía técnica. En otras palabras, ATM declaró bajo juramento que garantizaba la calidad de los equipos, pretendiendo equiparar eso a una garantía de fabricante. Sin embargo, la Contraloría determinó que no había evidencia de que ATM realmente tuviera la calidad de fabricante o licencia de fabricante de esos motores y generadores. De hecho, en la práctica ATM era un integrador que había adquirido los equipos de terceros. Según el informe, los motores y generadores fueron vendidos a ATM por la empresa ATS Electric Power Solution SARL, y la paquetización y modularidad, el montaje en contenedores o plataformas, la realizó la empresa Agreco. Ni EPS ni Agreco emitieron tampoco garantías directas para SELEC. Resultado: los equipos electrógenos de la solución térmica no cuentan con el respaldo del fabricante o distribuidor autorizado ni una garantía económica equivalente al monto total de estos bienes. No se obtiene certeza de la consistencia, calidad, integridad y habilitación de los grupos electrógenos a ser provistos. En palabras sencillas, el Estado ecuatoriano quedó sin garantía real. Si los generadores presentan defectos graves, no hay una carta de mano a AVK para hacer efectiva una reparación o reposición, ni una póliza de seguro por el valor de los equipos. Toda la confianza recayó en la promesa de ATM, una empresa sin mayor trayectoria. A pesar de estas falencias serias, falta de pruebas exhaustivas, indicios de equipos desfasados, falta de garantía de fábrica, se procedió a aceptar el informe de la certificadora internacional, Bureau Veritas, y dar curso al pago al contratista. La cláusula contractual indicaba que, cumplida la inspección inicial y presentados ciertos documentos, se podía liberar un pago significativo.
De hecho, el contrato había estipulado pagos por hitos, y tras la inspección inicial y recepción de los equipos en sitio, correspondía el pago del segundo hito, equivalente al 60% del valor total. La Contraloría verifica que, en efecto, se avaló el informe de inspección inicial como requisito para el pago del 60%. Así, SELEC-EP procedió a pagar a ATM la suma de USD 53.958.472,20, que corresponde aproximadamente al 60% del monto contractual. Este pago se realizó entre finales de 2024 e inicios de 2025, una vez que los equipos llegaron al país y se hizo la inspección visual. La consecuencia es que para ese momento la contratista ya había recibido la mayor parte del dinero pactado, más de $53 millones, pero sin que los generadores estuvieran todavía operando ni probados completamente en el campo. El Estado asumió un riesgo enorme, pues desembolsó casi 2/3 del contrato antes de ver los resultados finales. Vale recalcar que al corte de la auditoría, 13 de diciembre de 2024, la planta termoeléctrica aún no estaba en funcionamiento aportando energía al sistema. Esto se debió en parte a las demoras en la instalación, los equipos llegaron, pero había que montarlos y probarlos, y también a trámites pendientes, como permisos ambientales, que analizaremos en la siguiente sección. El informe de Contraloría lamenta que, tras todo el proceso, no se contaba aún con capacidad de generación adicional operativa para reducir el déficit energético durante la emergencia. Es decir, se había gastado una suma millonaria, pero la central no estuvo lista a tiempo para mitigar la crisis, quedando la emergencia prácticamente sin solución inmediata a esa fecha. Errores de gestión y falta de controles administrativos. Además de los problemas técnicos ya descritos, la Contraloría identificó fallas administrativas y de control interno por parte de varios funcionarios de SELEC-EP involucrados en el proyecto. En situaciones de emergencia, si bien los procesos se aceleran, no se exime al personal de cumplir su rol con diligencia y apego a la normativa. El informe señala responsabilidades puntuales. Gerente de la Unidad de Negocio Electroguayas, este gerente fue quien suscribió el contrato con ATM SAS el 9 de agosto de 2024, amparado en un poder especial otorgado por la Gerencia General de SELEC-EP. Según la CGE, el gerente no observó o no hizo cumplir la cláusula 18.1 de inspección inicial y verificación visual del contrato. ¿Qué implica esto? Que debía cerciorarse, antes de aprobar pagos, de que la inspección inicial se haya realizado correctamente y que se cumplieran las condiciones establecidas, como la presentación de todos los certificados requeridos, entre ellos la garantía técnica del fabricante, etc. Al no exigir esos documentos ni detener el proceso hasta tener certeza de la calidad de los equipos, incumplió sus deberes de supervisión. También se menciona que violó el numeral 6 de la cláusula tercera, poder especial, del documento de delegación que se le otorgó, así como disposiciones del Manual de Descripción de Cargos de SELEC-EP y normas de control interno sobre supervisión y control previo al pago. En términos simples, la máxima autoridad de SELEC en este contrato no actuó con el debido cuidado, firmó y ejecutó el contrato sin garantizar el equilibrio de obligaciones, permitió cambiar las condiciones de pago a favor del contratista, como veremos, no verificó toda la documentación previo a la firma ni previo a los pagos, y no detuvo el pago del 60% pese a la falta de garantías firmes. Subgerente jurídico de SELEC-EP, la funcionaria que ocupó la subgerencia jurídica entre julio y diciembre de 2024, cubriendo el periodo crítico de la contratación, también tuvo omisiones importantes. Su rol era asesorar legalmente al proceso de contratación emergente y revisar que todo se hiciera conforme a la ley. No obstante, la auditoría señala que no brindó un correcto asesoramiento jurídico en la etapa precontractual. En particular, emitió un informe jurídico avalando la experiencia de ATM SAS con los documentos presentados, reportándolos como útiles y válidos, sin objetar que en realidad no correspondían a trabajos realizados por el oferente ni a los exigidos en la preparación. Es decir, no alertó que la experiencia estaba siendo prestada de otra empresa. Además, antes de la suscripción del contrato, no verificó la existencia de todos los documentos requeridos y revisó, el contrato sin garantizar el equilibrio en las obligaciones recíprocas. Esto último hace referencia a la forma de pago, no advirtió que se estaba modificando la forma de pago establecida en las especificaciones técnicas. Los pliegos originales, en su apartado 14 forma y condiciones de pago, probablemente contemplaban cierta secuencia de pagos contra hitos, incluyendo retenciones o un pago final con la puesta en marcha. La subgerente jurídica permitió que se firmara un contrato en el que la distribución de pagos era distinta a la de los pliegos, favoreciendo al contratista. En resumen, su actuación legal fue insuficiente,
no protegió los intereses de SELEC-EP en cuanto a garantizar que el proveedor cumpliera requisitos, experiencia, garantías, ni en mantener condiciones equitativas en el contrato. Comisión de preparación o estructuración del proyecto. Este grupo técnico tenía la tarea de elaborar y aprobar las especificaciones técnicas y documentos base para la contratación emergente. La Contraloría halló que los miembros de esta comisión aprobaron las especificaciones sin incluir parámetros clave. En las versiones del 22, 28 de junio y 18 de julio de 2024 de las especificaciones técnicas, no establecieron ningún criterio para evaluar la capacidad económica de los oferentes. Tampoco justificaron por qué esos requisitos fueron obviados. En pocas palabras, omitieron pedir cosas tan básicas como estados financieros o capital mínimo, lo cual, tratándose de una contratación de emergencia de casi $90 millones, es un descuido muy serio. Esto dejó vía libre a que cualquier empresa, por muy nueva o pequeña que fuera, pudiera ofertar sin que se le cuestionara su solvencia. Esta comisión de preparación también fue responsable de definir el rango de potencia. Como se indicó, sus integrantes sugirieron y realizaron la modificación de bajar la potencia mínima de 100 a 90 MW el 22 de junio de 2024, pese a existir estudios y cotizaciones que demostraban que 100 MW eran alcanzables e incluso recomendables. No se documentó una justificación técnica sólida para ese cambio, lo que sugiere que fue una decisión dirigida más bien por conveniencia, posiblemente orientada a la oferta de ATM. Especialista de adquisiciones 3. En el informe se menciona a un especialista de adquisiciones 3 como parte del proceso. Esta persona tenía entre sus funciones revisar que todos los pasos de la contratación se cumplieran según las normas de compras públicas. La CGE indica que no verificó que se evaluara la capacidad económico-financiera del oferente ni promovió la actualización de las especificaciones técnicas para incluir esos términos. Es decir, no detectó ni subsanó la omisión de la comisión de preparación respecto a los requisitos financieros. En una contratación de esta magnitud, esa verificación era esencial. Su inacción contribuyó a que ATM fuera calificado sin que nadie examinara su solvencia. Comité de Calificación para la Contratación Emergente, Comité Técnico de Evaluación. Este comité evaluador, integrado por varios miembros técnicos, tuvo quizás la mayor cuota de responsabilidad en la selección de ATM-SAS. Según la auditoría, sus integrantes cometieron múltiples irregularidades durante el análisis de las ofertas. Propusieron y aceptaron modificar a la baja las exigencias de potencia, de 100 a 90 MW, como ya se señaló. Preseleccionaron y finalmente recomendaron adjudicar al oferente ATM, aun cuando no cumplió con la integridad de la oferta ni requisitos mínimos. Esto resume lo mencionado: ignoraron la falta de Incoterms claros, la ausencia de FAR, la antigüedad de equipos, etc., que eran requisitos no satisfechos. Dieron por acreditada la experiencia específica de ATM con documentación de trabajos efectuados por otra empresa, Andina Turbomecánica, sin objeción. No evaluaron la capacidad económica del oferente en ningún momento. Mediante el acta de la reunión informativa, 25 de julio, admitieron cambios sustanciales en la oferta de ATM, lo de presentar la oferta según los equipos disponibles, 7 años de antigüedad, con actualizaciones pendientes. No solicitaron documentación crucial como certificados de origen de los equipos, pruebas operativas actualizadas ni certificados de fábrica, FAT, que acreditaran el estado 0 horas de los generadores. En definitiva, este comité incumplió su deber de calificar objetivamente. Sus miembros debían evaluar con base en parámetros definidos y descartar ofertas que no cumplieran. Sin embargo, avalaron una oferta claramente débil e incompleta, probablemente influenciados por la presión de tiempo o por instrucciones superiores. La CGE concluye que los miembros del comité de calificación sugirieron y efectuaron cambios, preseleccionaron un oferente no idóneo, le acreditaron experiencia ajena, no evaluaron su capacidad económica y permitieron que adecúe su oferta a conveniencia. Estos hechos configuran una negligencia administrativa grave. Permisos ambientales y planificación deficiente. Aunque no está directamente relacionado con la evaluación del proveedor, otro aspecto administrativo importante fue la gestión de los permisos ambientales del proyecto. La central térmica debía ubicarse dentro de terrenos de la refinería Esmeraldas, de propiedad de Petroecuador, y, al ser una instalación de generación de energía de emergencia, requería regularización ambiental. En el contrato se incluyó una cláusula donde Petroecuador se comprometía a tramitar la autorización ambiental usando, si era posible, la licencia ambiental ya existente de la refinería Esmeraldas. Sin embargo, este tema no fue resuelto antes de iniciar las obras. Hubo demoras y trámites inconclusos ante el Ministerio de Ambiente, MAATE.
La autoridad ambiental hizo observaciones y no dio una aprobación inmediata para incorporar el proyecto termoeléctrico dentro de la licencia de la refinería. A pesar de no tener aún un permiso ambiental definitivo, el proyecto avanzó con trabajos preliminares. La Contraloría señala que se inició la construcción antes de obtener el permiso ambiental correspondiente, lo cual constituye una infracción a la ley. De hecho, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAATE informó en marzo de 2025 a los auditores que en una inspección técnica se constató esa irregularidad, se ejecutaron obras sin permiso, y que se daría inicio a procesos sancionatorios. Esto evidencia una planificación deficiente y apresurada. La emergencia llevó a empezar obras, por la urgencia de tiempo, sin tener todas las autorizaciones, arriesgando consecuencias legales y ambientales. La falta de coordinación en el tema ambiental hizo que, al 13 de diciembre de 2024, el proyecto no contara con licencia ambiental aprobada. Se había nombrado a un fiscalizador ambiental temporal y se habían presentado planes de manejo ambiental, pero nada estaba aprobado por la autoridad competente. Esto es un serio incumplimiento contractual y normativo, atribuible a los gestores del proyecto por no asegurar este requisito fundamental. La CGE recalca que la planificación inicial fue estructuralmente deficiente en temas como los permisos, lo que luego generó múltiples observaciones técnicas y jurídicas que atrasaron la obtención de autorizaciones. En resumen, la administración del proyecto falló en anticipar y gestionar adecuadamente los trámites ambientales, sumando otro punto negativo a la gestión de la emergencia. En conjunto, todos estos errores administrativos indican falta de control interno y supervisión eficaz en SELEC-EP durante este proceso emergente. Los controles que debían existir, revisiones legales, filtros técnicos, seguimiento de obligaciones, no funcionaron adecuadamente. Esto permitió que un contrato millonario se adjudique a un proveedor poco calificado, con condiciones desfavorables para el Estado, y que durante su ejecución no se cumplieran plenamente las salvaguardas de calidad ni los requisitos legales, como las licencias ambientales. Recomendaciones de la Contraloría General del Estado. El informe oficial DNA 4-0027-2025 concluye con una serie de recomendaciones detalladas, dirigidas principalmente a la alta dirección de SELEC-EP, para corregir las deficiencias encontradas y evitar que algo similar ocurra en el futuro. Estas recomendaciones, de carácter preventivo y correctivo, buscan mejorar tanto los procesos de contratación en emergencia como la gestión de proyectos de generación eléctrica. A continuación, se resumen las más importantes. Procedimiento para contrataciones en emergencia. Se recomienda al gerente general de SELEC-EP establecer un procedimiento específico para los casos de contrataciones bajo declaratorias de emergencia. Dicho procedimiento debe ser elaborado por las direcciones pertinentes, jurídica, administrativa financiera, planificación de la expansión, entre otras, y aprobado por la instancia competente. Debe incluir, entre otros aspectos, metodología para definir las especificaciones técnicas o términos de referencia en situaciones de emergencia. Es decir, cómo determinar técnicamente qué se necesita, potencia, tipo de equipo, sin improvisar ni cambiar parámetros sin justificación. Requisitos mínimos de los oferentes y criterios de búsqueda de proveedores. Por ejemplo, lineamientos para invitar a empresas calificadas y cómo verificar su experiencia y capacidad. Parámetros de calificación de ofertas claros. Esto implica puntajes o criterios objetivos que incluyan componentes técnicos, económicos, tiempos de entrega, etc., aún en la emergencia. Documentación habilitante necesaria. Establecer qué documentos no pueden faltar en las ofertas, tales como certificados de experiencia mínima, licencias de operación y, en especial, si se trata de adquisición de equipos. Exigir certificados de fabricante o distribuidor autorizado, certificados de origen y calidad de los bienes y resultados de pruebas de fábrica, FAT, antes de la adjudicación. Todo esto de conformidad con la necesidad específica, para asegurarse de que lo ofrecido cumple con estándares. Roles y responsabilidades de las comisiones y comités involucrados. Esto significa definir con claridad qué debe hacer la comisión de preparación, por ejemplo, no omitir requisitos financieros, justificar técnicamente las decisiones y qué debe hacer el comité de calificación, cumplir estrictamente con la evaluación, documentar cualquier cambio, etc., de modo que cada servidor sepa su función y los límites de sus atribuciones. El objetivo último es garantizar que se contrate a un proveedor que cumpla los requerimientos de la entidad incluso en condiciones de apuro. Verificación de la capacidad y experiencia del proveedor. Ligado a lo anterior, se insiste en que en próximas contrataciones, emergentes o no, se evalúe rigurosamente la capacidad financiera y técnica de los oferentes. No se debe obviar requisitos como capital mínimo, respaldos financieros o historial de proyectos relevantes.
Si por alguna razón la emergencia obliga a ser flexibles, esto debe justificarse documentalmente y compensarse con mayores garantías o controles. En resumen, no adjudicar contratos millonarios a empresas sin suficiente respaldo, pues se pone en peligro la ejecución del proyecto y el buen uso de fondos públicos. Cumplimiento de especificaciones y contrato al pie de la letra. La CGE recomienda que no se alteren las condiciones de pago ni otras cláusulas importantes sin base legal o técnica. En el caso analizado, se modificó la forma de pago a favor del contratista, pagos más altos anticipados, ignorando lo que decían los pliegos. Esto no debe repetirse. Cualquier cambio necesario debe ser aprobado formalmente y siempre velando por el equilibrio de obligaciones entre las partes. Los gerentes y asesores legales deben asegurarse de respetar las condiciones establecidas en los documentos iniciales o, si se cambian, que sea de mutuo acuerdo y sin detrimento para la entidad contratante. Control en la fase de ejecución, inspecciones y pruebas. Una fuerte recomendación es reforzar el rol de los administradores de contrato y personal técnico en el seguimiento de la ejecución. El gerente general debe instruir que los administradores, es decir, quienes supervisan el contrato día a día, y los técnicos designados realicen todas las pruebas, ensayos e inspecciones necesarias conforme a los manuales técnicos de los equipos y a las recomendaciones de los fabricantes. Esto incluye planificar y ejecutar pruebas de conformidad, verificación de desempeño, etc., antes de recibir y pagar por los bienes. Se debe establecer normas o estándares claros bajo los cuales serán aceptados los equipos, de modo que solo se reciban y paguen aquellos bienes que realmente cumplan con lo ofertado y lo requerido por la institución. Por ejemplo, asegurar que si se pidió equipos de 60 Hz, se compruebe que todos operen a 60 Hz, si se ofreció 0 horas de uso, verificar ese extremo con registros de fábrica, si se solicitó cierta eficiencia, corroborarla con pruebas en sitio. Estas medidas buscan que los bienes contratados estén acorde a lo requerido y evitar situaciones como las encontradas, equipos antiguos, sin pruebas, etc. Garantías técnicas y documentación completa antes del pago. La Contraloría severamente enfatiza, aunque implícito en lo anterior, que no se debe proceder a pagos grandes sin tener en archivo todas las garantías y certificados pertinentes. Antes de desembolsar montos como el 60%, SELEC debió tener ya el certificado del fabricante o la garantía equivalente. La recomendación sería, no liberar pagos hasta que el contratista haya entregado las garantías técnicas válidas, los resultados de inspecciones, ITP, completos y cualquier otro documento del contrato. Así se asegura que el Estado no quede desprotegido. Respeto a la normativa ambiental y obtención de permisos previos. Otra lección aprendida es la gestión ambiental. Se recomienda que ningún proyecto de generación, aunque sea de emergencia, inicie actividades de construcción sin contar con los permisos ambientales correspondientes. La gerencia de SELEC-EP debe supervisar que los gerentes de las unidades de negocio o proyectos obtengan oportunamente las licencias ambientales, permisos de construcción y demás autorizaciones antes de iniciar obras físicas. Si en este caso se hubiera esperado unas semanas a regularizar el tema ambiental, se habría evitado incurrir en infracciones y sanciones. La recomendación implica también coordinar mejor con otras entidades, como el Ministerio del Ambiente y Petroecuador, desde la etapa preparatoria, para planificar los trámites con anticipación incluso en emergencia. Fortalecer la supervisión y control interno. En general, la CGE exhorta a los directivos de SELEC-EP a reforzar la supervisión sobre su personal técnico y administrativo. Por ejemplo, el gerente general debería vigilar que los gerentes de proyectos emergentes cumplan con todas las disposiciones legales, como la obligación de verificar documentos, hacer controles previos al pago, cumplir normas de seguridad y ambiente. También podría implicar capacitar al personal en manejo de contrataciones de emergencia, para que entiendan que emergencia no significa hacer las cosas sin control, sino trabajar bajo presión pero con el doble de cuidado. Las normas de control interno aplicables, como las de supervisión continua, revisión previa, etc., deben respetarse incluso cuando el tiempo apremia. Todas estas recomendaciones, si se implementan, apuntarían a asegurar que en futuras emergencias eléctricas, la respuesta de SELEC-EP sea más efectiva y transparente. Lo que la Contraloría busca es que los errores identificados sirvan de aprendizaje. La próxima vez que se necesite comprar plantas eléctricas de apuro, exista un protocolo claro para hacerlo bien, que se elija proveedores confiables que realmente cumplan los requisitos, que no se comprometan fondos públicos sin las debidas garantías, y que se cumpla la ley en todos los frentes, técnico, financiero, ambiental. Conclusión final.
El examen especial DNA 4-0027-2025 de la Contraloría General del Estado expone de forma pedagógica cómo la falta de previsión y control en un proceso de emergencia puede llevar a resultados subóptimos. En este caso, a pesar de la urgencia por resolver la crisis energética, las decisiones apresuradas y las debilidades institucionales causaron que se adjudicara un contrato a un proveedor sin la experiencia ni solvencia suficientes. Se alteraran requerimientos técnicos, menor potencia, equipos más viejos, comprometiendo la eficacia del proyecto. Se ignoraran documentos esenciales, garantías de fábrica, pruebas técnicas que resguardan la calidad. Se pagara la mayor parte del dinero antes de comprobar que la planta funcionara correctamente. Y finalmente, que llegada la fecha prevista, el país no contara aún con los 90 a 150 MW adicionales, es decir, la emergencia no se solucionó a tiempo. La Contraloría, con sus hallazgos, nos enseña la importancia de seguir los procedimientos aún bajo presión. La narrativa de este informe, que aquí hemos resumido de forma amplia y didáctica, sirve como un llamado de atención. La transparencia, la planificación adecuada y el cumplimiento riguroso de normas deben primar incluso en situaciones de emergencia. Solo de ese modo se garantiza que los recursos públicos se utilicen eficientemente y que las soluciones implementadas, como una nueva central eléctrica, realmente beneficien a la ciudadanía en el momento que más se necesitan. En conclusión, el informe DNA 4-0027-2025 no solo detalla los errores cometidos en la contratación emergente de Esmeraldas, sino que deja valiosas lecciones para el futuro. Si CELAC-IT implementa las recomendaciones emitidas, nuevas guías para contratar en emergencias, controles técnicos más estrictos y mayor supervisión gerencial, estará mejor preparada para afrontar cualquier crisis energética venidera de manera ágil pero responsable, evitando repetir los problemas aquí narrados.